apenas amaneciendo y estamos por salir con una gente de rodada, así que hay que apurarse. A las 6 me pasaban a buscar y ya casi, si no son, estamos ahí cerca, así que me voy a pasear un poco por ahí. Vamos a ver qué tal está. Buenos días, gente. Buenos días. Estoy saliendo muy temprano, como vieron, en la mañana. El muchacho delante se llama Eric y me ha pasado a buscar para que nos vamos a pasear con otra gente. No sé cuántos son, tampoco sé a dónde vamos específicamente. Hay una represa en el camino, es una rodada por la montaña. Hay una represa y no sé qué otras cosas más. Pero como me van a traer de vuelta no pregunté mucho. Así que bueno, salimos temprano. Después de haber llegado bien tarde. Ayer estuve en la casa de otro chico que cumplía años y había que levantarse temprano para salir con ellos. Así que acá estamos, medio mal dormidos, pero con muchas ganas. Y yo bueno, les voy a ir contando. Promete ser lindos paisajes, lindos lugares. Así que no se me queden, no se me queden, que nos vamos de paseo. Estamos rodando ya. Somos 4 motos. Este chico adelante son 2 y después tengo 2 motos atrás, Eric y otro muchacho más. Acabo de pasar el primer peaje y las motos no nos cobraron, así que eso está bueno. Se ha puesto medio lluvioso. Me dicen siempre no va a llover y acá llueve. O sea, estamos en época de lluvia, llueve. Y bueno, y seguimos por esta ruta que es la que iría a Barinas. Me parece que lo que tenemos que hacer es doblar hacia la izquierda en algún momento y subir por la montaña. Nos hemos salido de la ruta Barinas, que es la ruta principal, y acá nos hemos metido en una ruta secundaria que ya va para arriba, para la montaña, y que obviamente no está en tan buenas condiciones, pero promete estar bonita. Estamos en el estado de Táchira, que según todos los de acá es el estado más bonito, obviamente, pero sí, hasta ahora muy lindo. No he andado mucho, la verdad, porque he estado más bien trabajando y recuperándome de las semanas anteriores, pero geográficamente me encanta, es el tipo de lugar que me gusta. Y ando averiguando cómo funcionan las cosas y demás, y hay cosas bastante interesantes para contar que ya les voy a ir contando. Una de las cosas más importantes que les voy a decir de ahora, y para que lo tengan claro, Venezuela no es lo que la gente dice afuera de Venezuela. Este lugar está no solamente muy bonito y con buena gente, pero además como una actividad económica que es bastante saludable, salvando que sí, la economía está deprimida y que las casas son muy baratas acá porque nadie puede comprarlas y porque además hay demasiadas casas vacías y ese tipo de cosas, pero la gente, salvo que trabajen para el gobierno, la gente se la rebusca bien. Por supuesto no es un lugar donde vos te puedas quedar sentado y pensar que con eso vas a sobrevivir, no, para nada. Todo el mundo con el que hablo o son emprendedores, tienen 2 o 3 actividades, formas de ganarse la vida que las están, y son todas de ellos, ¿no? Privadas. Todo el mundo produce algo, produce algún servicio o lo que sea. Y hay gente que tiene su trabajo y además hace otras cosas. O sea, hay que mover también muchas propiedades vacías, ¿no? Muchísimas propiedades vacías. Y entonces, claro, la gente que se va no solamente está desesperada por vender y agarrar toda la plata que puedan, porque se tienen que hacer el viaje hasta donde sea que están yendo, pero por otro lado, como nadie puede vender porque nadie puede comprar, o sea, la economía, como les dije, está deprimida, en las casas se desploman los precios de una manera increíble. Entonces ayer escuché de una casa que habían comprado en $8.000 con 3 dormitorios y 3 baños y no sé cuántos metros cuadrados y bla bla bla. Me mostraron fotos, muy bonita la casa y regalada, o sea, $8.000, muy barata. Pregunté si invertir en casas era una buena idea y me dijeron, bueno, con la inseguridad del tema gobierno, es algo que vos estés por vivir en esa casa, no sé si sería una buena idea. Entonces esa es la situación, ¿no es cierto? Está la oportunidad de comprar algo, pero tenés que venirte a vivir dentro de la casa. Esta es la Guardia Nacional Bolivariana. Hasta ahora todos los lugares
lugares donde yo he visto alcabalas o lo que sea, todos saludan y nada, pase para adelante, nadie dice nada. Sí me han recomendado que si llego a una alcabala, que venga con las cámaras prendidas y que eso cambia muchísimo la actitud de los policías, pero hasta ahora yo no he tenido necesidad de nada porque no me han parado nunca. No había parado a notar la belleza, ¿no?, del paisaje acá al costado, porque la verdad que la ruta está muy interesante. Se pasan arroyitos y cosas así y, bueno, hay que estar muy atento a los huecos y todo eso. Pero está muy bonito. Seguimos subiendo. Es de asfalto la calle, pero estrocha, o sea, muy angosta. Pero miren eso, qué belleza. Y esta hora de la mañana con esa luz es espectacular. Llevamos casi hora y media andando, un poco más a lo mejor. Se suponían que eran casi 4 horas para llegar a la represa. Hay que pasar con cuidado, ¿ven? Eso es lo que está pasando acá. Arroyos, arena, huecos. Acá viene otro. Con cuidadito, dijo Monchito. Vamos. Paramos a desayunar un poquito. Venimos con buen tiempo y seguimos ruta. Nos vamos hasta... de vuelta hasta el dique este. Nos falta un rato todavía, bastante. Así que con calma. Los lugares están espectaculares, ¿eh? Y la ruta es muy entretenida. O sea, hay que estar muy atento. Pero venimos bien, venimos con buen ritmo. El problema con esta época de lluvia es que hay agua en la calle que se puede hacer verdín. Y entonces, bien, hay que tener cuidado de eso, donde hay pasto al costado y eso, que no esté peligroso, ¿no? La verdad es que este lugar, o sea, estos lugares, ¿no?, están bien aislados, digamos, de las ciudades y de las rutas principales y demás, pero tiene que estar espectacular la tranquilidad acá, ¿no? Está en la casa, montada en la montaña y miren, esas vistas. Me han dicho que hace un poco de frío por acá, bueno, y obviamente en la época de lluvia acá está todo muy mojado. Se ve la calle llover con toda, así que paramos, nos pusimos pilotos y por supuesto hay una ley de Murphy que dice, Murphy del motociclista, que dice: cada vez que te pones el piloto de a lluvia, para de llover. Y es verdad, o sea, cada vez que uno se pone el piloto, se supone que tengo que pasar un páramo, así que es útil tener el piloto para el frío, ¿no? Nos quedan 40 minutos a el lugar que se llama Pregonero. La ruta está por momentos ancha y por momentos es una trocha y por momentos cruzan ríos y esas cosas. Pero vamos avanzando bien. A esta velocidad, lamentablemente, vamos a estar todo el día rodando. El viaje eran como de 360 kilómetros en total y recién vamos 115, vamos recién más o menos. Vamos a ver si en el pueblo que sigue acá podemos cargar gasolina también, porque yo dije tengo 350 kilómetros hoy de autonomía. No me esperaba que se me fuera a gastar tanto, o sea, que fuera tan largo el viaje. En realidad no lo esperaba. Una lástima que con la cantidad de dinero que produce este país en petróleo, el estado de las cosas sea tan deplorable, desmantenido y demás. Hay unas carreteras de peaje, como les dije. Esas carreteras están en buenas condiciones, pero el resto, lo que tendría que estar por el gobierno, mantenido por el gobierno, malísimo. Los paisajes espectaculares. El soldado bolivariano socialista antiimperialista. Están los soldados socializando. De toda la gente que ha hablado, todavía no he encontrado uno socialista. Nadie. Yo no sé cómo es que hace un gobierno socialista para mantenerse en el gobierno así. A la fuerza será, porque no hay nadie socialista. Bueno, vamos a ir a visitar La Trampa, un complejo que se hizo turístico para la gente que trabajó en la represa, por lo que acabo de escuchar. Vamos a ver qué es. La Trampa fue un pueblo que se fundó, o que lo hicieron para que viviera la gente que trabajaba en la represa, y después quedó como abandonado y ahora es un lugar turístico. Ahora uno puede venir acá, está recuperado y la gente viene a hacer turismo. Nos han dado permiso para bajar con las motos, así que nos vamos a bajar a la represa por aquícito nomás. Este lugar para los fines de semana recomiendan pedir reservación porque se pone muy ocupado. Ahora no parece haber demasiada gente, pero sí dicen que para los fines de semana se ponen muy ocupados. Y es administrado por los militares.
Está muy baja la presa. Normalmente el agua llega hasta allá al borde donde se ve allá, donde están los árboles. Es común que llegue hasta ahí. Está bastante baja ahora. Posiblemente la razón por la cual hacen racionamiento de agua en todos lados es que no hay agua. De la trampa y la idea es posiblemente llegar hasta la represa y de ahí seguimos viaje. Hay que buscar en el próximo pueblo. Vamos a cargar todo gasolina porque estamos todos cortos. Miren el entorno, hermoso realmente. Aquí estamos en la represa, un punto de control tenemos acá. Parece que no nos van a controlar. Y nos fuimos. No nos controlaron. Hasta ahora he pasado por un par de alcabalas y 2 o 3 puestos de control. En realidad nunca me han controlado, nunca me han dicho nada, nunca me han preguntado nada, solamente saludan con muy buena onda y se van. En este lago estaba un pueblo allá atrás que, claro, lo vaciaron para taparlo con el lago. Y hay una iglesia muy famosa que cuando el lago está lleno se ve solamente la punta de arriba, ¿no? Del campanario. Y cuando está vacío el lago se ve casi toda la iglesia. Está bastante lejos para allá y hay que ir en bote, y los barcos no requieren un mínimo de 8 personas para ir y no había ninguno. Pero la iglesia es muy conocida y hay cantidades de fotos y demás. Y el pueblo queda en la ruina, pero la iglesia se mantiene parada a pesar de que el agua está hasta arriba del techo. Y ahora está por supuesto muy baja, muy baja. Y están diciendo que sí, que ha llovido y qué sé yo, pero lo mismo no ha subido el agua. Bienvenidos a Pregonero, gente, Pregonero. Acá es donde vamos a ver si conseguimos gasolina. No es tan chiquito el pueblo, está bastante grande. Eric se ha adelantado, creo que él es el que sabe dónde quiere comprar. Ah, miren, a la plaza llegamos acá. ¡Oh! Miren qué bonito. Miren qué chido. Cabrones. Vamos a mirar esto. Nos fuimos del pueblito, vamos camino a un lugar que se llama La Fría. Son como 2 horas ahora. Ya volviendo, el punto más alejado era la represa, ¿no? El punto un poco más alejado de todo. Y ahora nos vamos por este camino que es más o menos lo mismo del que veníamos. Y nuestro próximo lugar de interés es La Fría. Y para llegar a La Fría tenemos que pasar por el páramo. En esta ruta no se puede andar rápido, es muchas curvas muy cerradas y además muy angosta, llena de huecos. Detrás de una curva puede haber un vado, puede haber un río, puede haber piedras, huecos, arena, de cualquier cosa. Entonces hay que andar medio lento. Pero bueno, no hay apuro, tenemos todo el día. Son recién las 12, capaz que nos quedan 4, 5 horas como mucho. Muy amable la gente en todos lados, che, saludan. Se acercan a conversar, a preguntarte de dónde venís, para dónde vas, quiénes son. Todos muy simpáticos. Oscuro allá abajo, miren. Qué espectáculo. Seguimos subiendo, seguimos subiendo. Vamos bien alto ahora. Miren, qué hermosura. Hay un pico ahí enorme. Llevamos una moto con problemas de embrague. Estamos preocupados por eso. No va a ser que se les termine rompiendo y quedamos varados. Pero de lo más todo bien, vamos todo bien. La ruta está quizá mejorando un poco el asfalto. Y estamos llegando a lo que le llaman el páramo.
Seguimos subiendo, estamos altísimos y se ha puesto muy frío ya. He tenido que prender los calefactores de los puños de la moto porque se me están congelando las manos. El termómetro marca 18, pero me parece que hace bastante más frío que eso. Falta un rato todavía. Hoy tercera y segunda es lo más que se puede. Tercera, segunda, no se puede más. Llega a una curva y está todo roto. Hay que bajar la velocidad, salir con un poco más de fuerza, agarrar un poquito de velocidad, poner tercera y te toca ya otra curva igual, del mismo tipo. Así que normalmente las curvas están llenas de baches también. ¿Cómo ven a Venezuela, Verde, frondoso, es un espectáculo. Nos largamos en bajada, ahora sí estamos yendo para el otro lado de la montaña por la cual vinimos. Espectacular, qué tremenda ruta. Vengo pobre de gasolina, según parece. Ahora cuando llegamos a La Fría, creo que se llama, ahí hay. En el último pueblo que estuvimos no había, esperemos llegar sin problema. Hay un poco más de tráfico en esta ruta, camiones y autos subiendo y bajando. Al final no me ha quedado claro si ya pasamos el páramo o no, pero esto me parece bastante paramudo. Miren esa montaña, y ya ni vegetación hay. La Grita, no La Fría como venía diciendo yo, nada que ver. La Grita es una ciudad. Miren, estaba mirando esa catedral recién ahí. Andamos buscando dónde comer ahora. Recién puse gasolina de botella a 5.000 pesos el litro, que está apenas un poquito más caro que lo que salen. ¿No te echaron las dos botellas? No estoy seguro, pero no importa ya. Y parece que que me hicieron la del loco ahí, entre que me sacaban, me ponían, qué sé yo, me parece que me jodieron en 2 litros. Nos vamos, otra vez tenía la rueda media baja, le estuvimos poniendo aire, paramos a comer, muy rico, un pollito, y ahora nos vamos a San Cristóbal. Todavía nos quedan unos 90 kilómetros más o menos, así que en un par de horas vamos a estar por allá. El pueblo está todo en el costado de la montaña, así que es largo, se cruza en bajada o en subida, no hay mucho vuelta. Bastante empinado, aunque no se note, bastante empinado. Aquí va a estar la Plaza Bolívar, plaza principal del pueblo. Bueno, seguimos, vamos camino hacia San Cristóbal por un lugar que se llama El Zumbador, el mismo tipo de camino con el que hemos andado casi todo el día, pero en esta área miren la cantidad de cultivos que hay. No se puede mirar mucho para el costado porque hay que estar mirando los huecos del piso, y es muy bonito, sigue siendo muy bonito toda esta área, ¿no? Pero todo tiene cultivos de hortalizas. En la montaña la verdad una belleza, Casi estamos abajo, sigo bajando, no puedo creer lo alto que está. Hermoso. Nos queda como menos de una hora para llegar hasta San Cristóbal. Lamentablemente los lugares a los que yo les dije que íbamos a pasar los hemos pasado, pero no hay carteles, así que no estoy seguro exactamente dónde empezaba y dónde terminaba y nada. Pero bueno, la ruta es espectacular esta, mayormente es así, llena de huecos, por lo cual es bastante dificultosa. Es como si uno estuviera andando en destapado, capaz que hasta sería mejor andar en destapado, no sé. Pero bueno, más allá de eso, el paisaje espectacular, el recorrido impresionante, los chicos son bárbaros, divertidos, la hemos pasado muy lindo. Bueno, yo por lo cansado y por lo que posiblemente tenga que volver para acá cuando me vaya, porque creo que esta es la ruta que tengo que tomar hacia Mérida. Voy a dejar este video acá, espero que les haya gustado. Realmente a mí me encantó, al menos me encantó grabarlo. Si les gustó, pónganme un me gusta, suscríbanse, compártanlo, comenten y nos vemos la semana que viene. ¿Qué les parece? Que tengan una buena semana. Chao, gente.